Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Vamos a hacer una pequeña intro de esta carta que va a iniciar antes de comenzarla a darle lectura o a darle vida también. Una pequeña intro para entender qué es una carta natal y por qué esta necesidad de conectarnos con algo diferente, con un lenguaje distinto, con algo que nos conecta hacia tal, ¿por qué no?, hacia otro aspecto de nosotros mismos, y cómo podemos entrar en ese mundo para también descubrir nuestras propias naturalezas e integrarlas dentro de nosotros y darles vida también, ¿no? Reconocernos. Alrededor nuestro, en la naturaleza, la vida se despliega siguiendo ciertos designios internos. Un capullo de rosa al abrirse es una rosa. De una bellota sale un roble y la oruga emerge de su capullo como mariposa. De la misma manera nosotros nos desplegamos de acuerdo al plan interno. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos una máscara, ¿no? Lo llamamos máscara a nuestra personalidad, nuestros estados de aspectos en cuanto a lo que nos reconocemos, a lo que sabemos y sabemos que es el yo, ¿no? Yo, mi nombre, mi apellido, el lugar donde nací, mis vínculos, aquello que me agrada, aquello que no me agrada. Eso se compone a lo que todos conocemos por el yo. Pero internamente hay un montón de otros designios o energías internas que en la psicología le podemos llamar que yacen en el inconsciente, ¿no? Conciencia es conocer las razones, por qué me pasa tal o cual cosa, es parte de la razón, del raciocinio. Y el inconsciente es totalmente, digamos, aquello que no lo puedo controlar, por lo tanto lo desconozco. En ese lugar habitan todas estas energías, es decir, a lo que le llamamos la naturaleza. Aquello que yo debería descubrir, conocer, ¿no? O aspectos de mí inclusive o de mi propia vida que me pasan seguramente y al negarlas o desconocerlas no estoy en contacto con ellas. Por eso dice que de la misma manera nosotros nos desplegamos, igual que esta rosa, igual que esta oruga, también de acuerdo a un plan interno. Cuando nosotros nos abrimos de esta manera a descubrirnos, no a descubrir a través de esta carta natal aspectos de nosotros, algo se abre, algo se modifica. Entonces ya ese enemigo que consideraba o situaciones que puedas vivir de manera gordiosa, molesta, o algo que no desees o algo que ni siquiera sabes por qué te pasa esto, en esta carta natal vas a descubrir cómo, y sin darte cuenta, vas a llegar a ese entendimiento de manera fácil. Por eso la filosofía oriental le llaman el Dharma. El karma es la acción, es aquello que traigo indudablemente, que tengo que hacer esfuerzo, que es algo que tengo que trabajar, ¿no es cierto? Y el Dharma es lo que se abre. El Dharma es el beneficio de volver a, digamos, a reconstruir en algo nuevo que empieza, en el ser, en el ser uno mismo, en crear esa identidad dentro de mi propio ser. Por eso todo inicia en el día de tu nacimiento, en el día de tu nacimiento, cuando todo comienza, es decir, tu ser empieza a abrirse. Ese interior, ese capullo, digamos, capullo en el sentido de la rosa, esa rosa que se cierra y se abre a la vida nuevamente. Es como decir, es la primera bocanada de aire que tomaste cuando abriste los ojos, cuando te encontraste con lo nuevo, con la vida, era porque estabas dentro de ese útero, dentro, gestándose justamente algo que luego con el tiempo fuimos estando más cerca del hacer con H que del ser. Hemos como perdido, digamos, por entenderlo así, ese contacto con el ser, la naturaleza, ¿no? Como que creamos más la identidad desde la razón que desde la naturaleza propia.
cómo podemos conectarnos con esa parte de nosotros que sabe lo que podríamos ser, ¿eh? Cómo podemos volver a encontrar la senda una vez que la hemos perdido. ¿Hay algún mapa que pueda guiarnos en el viaje de regreso a nosotros mismos? La carta natal es un mapa de esta naturaleza, es una imagen del cielo, tal como aparece en la imagen en el momento en que vos naciste. Hemos crecido con el llamado del hacer, como dije anteriormente, hacer con H, y nos hemos olvidado de nuestro ser. Por eso la carta natal lo que te va a manifestar es justamente cómo se manifiesta, es decir, cómo se vive esta naturaleza que se te fue dada y cómo poder integrarla dentro de ti y cómo poder, digamos, llegar a ese entendimiento, a esa comprensión contigo misma en cuanto a tu propia energía o situación en la que vivas, o también cómo podés modificar, si se quiere ver así, algún aspecto que seguramente puede estar hoy en día perturbándote o desorientándote. La carta natal es la mejor guía que tenemos para el viaje de regreso a nosotros mismos. Así que prepárate porque de esta manera comienza tu historia. Bueno, paso a explicarte más o menos para llegar a entender cómo vamos a trabajar esta carta. Hay 3 ingredientes fundamentales en una carta natal: los planetas, los signos y las casas, que se combinan para formar una carta. Los planetas representan la motivación, es decir, nuestro impulso psicológico. Por ejemplo, si aparece Marte, Marte afirma, Marte es acción. Si aparece Venus, Venus armoniza, Venus es el placer. Si aparece Júpiter, Júpiter expande, se abre, se eleva. Si aparece Saturno es todo lo contrario, restringe. Si aparece Plutón, transforma, rompe. Los signos representan las 12 cualidades del ser, es decir, cómo deberías activarte ante la vida. Ejemplo, si Marte, ¿no?, que sería la afirmación, puede darse no sé, en el signo de Tauro, va a ser una afirmación lenta, ¿vale? Después vamos a ver qué es Tauro. Entonces, es decir, esto se presenta de tal manera y cómo acciona, eso es lo que va a ser el signo. Lo explico un poquito así para que más o menos podamos saber en qué mundo vamos a entrar, qué es lo que va a suceder dentro de esta carta.